Me dice si está grabando. Sí, está grabando. Bien. Como ya habíamos visto toda la parte de la introducción, de la parte teórica, ejercicio simple, ahora vamos a hacer lo que más o menos pregunta el ingeniero. Le va a dar una ecuación o le puede dar ya la función de transferencia, pero en este caso me está dando la ecuación. ¿Y qué me va a pedir? Que determine los puntos singulares, los puntos geométricos, si el sistema es estable y las fracciones parciales, ¿no? Los valores de la constante de las fracciones parciales. Lo primero que debo hacer es llevar esto a su función de transferencia. Entonces, lo que debo hacer, esta ecuación que lo tengo en función del tiempo, porque esto va a estar en función del tiempo, ecuación diferencial, en función del tiempo, tengo que llevar a función del desplazamiento. ¿Qué hago para llevar en función del desplazamiento? ¿Qué aplicamos? Aplicamos Laplace. Al aplicar Laplace, todo esto que está en función del tiempo lo voy a llevar a desplazamiento. Entonces, lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Como aquí tengo una derivada de segundo orden, va a ser s cuadrado multiplicado por la variable. La variable que yo tengo aquí es y en función del tiempo. Al aplicar Laplace va a ser y en función del desplazamiento. Ahí está. Más 3 que es constante, por la primera derivada que sería s, por la variable que está en función del tiempo, aplicar Laplace va a estar en función de desplazamiento, y de s. Más la constante 2 multiplicado. Como no hay ninguna derivada, significa que la derivada es de grado cero, entonces me queda la unidad, sobreentiende. Y como es la variable y en función del tiempo, ahora va a pasar a y en función de desplazamiento. Y de s. Hago lo mismo para el otro lado. Derivada de primer orden, entonces sería una s, multiplicado por la variable que tenía antes en función del tiempo, ahora va a pasar la variable en función de desplazamiento, que sería x de s. Más la constante 3 multiplicado por la variable que sería x en función del tiempo, ahora va a pasar a x en función de desplazamiento. Ahí está. Y aquí tengo una ecuación diferencial en función del desplazamiento.
Ahí está. Una vez que tengo esto, tengo que factorizar y de s y x de s. Y de s, y de s y y de s. Y al otro lado tengo x de s, x de s y x de s. Lo que me va a dar lo siguiente. Al factorizar esto, se me va este y de s, me queda s al cuadrado más 3s más 2. Y todo eso va a estar multiplicado por y de s. Lo mismo hago con el x de s. Factorizo y me va a quedar s más 3 multiplicado por x de s. Ahí está. Y para que sea la función de transferencia p de s, me dice que va a ser la señal de salida sobre la señal de entrada. Mi señal de salida sería y de s y mi señal de entrada x de s. Entonces lo que voy a tener va a ser y de s sobre x de s. X de s. Ahí está. Entonces lo que estoy haciendo, esta x de s que tengo aquí multiplicando, lo voy a pasar a dividir al otro lado. Y esto que está multiplicando al y de s va a pasar a dividir al otro lado. Y esa va a ser mi función de transferencia, que va a ser igual a s más 3 sobre s al cuadrado más 3s más 2. Ahí está. Y esto para mí sería la función de transferencia. Una vez que ya tengo la función de transferencia, recién puedo encontrar lo que me está pidiendo. Que lo que me está pidiendo es los puntos singulares. ¿Y cuáles son los puntos singulares? Los ceros y los polos. Ahora, entonces, nuestro cero va a ser s más 3 igual a 0. Siempre los ceros salen del numerador. Entonces voy a tener s más 3 igual a 0. Entonces voy a tener que el valor del 0 va a valer menos 3. SA igual a menos 3. Ya tengo el 0. Ahora para el polo, ¿qué debo hacer? Los polos salen del denominador.
Entonces anoto S cuadrado más 3S más 2 igual a 0. Y para determinar los polos, lo que debo hacer es aplicar la ecuación de la cuadrática, donde voy a tener dos valores de S1 y S2. S1 y S2, en el cual va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A, 4AC, sobre 2 veces A. Ahí está. Donde se sobreentiende que aquí hay un 1 que está multiplicando, entonces va a ser el valor de A. Este 3 sería el valor de B. Y este 2 sería el valor de C. Uno, 3 y 2. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar los valores. Reemplazo. B vale 3. A vale 1 por C, que vale 2. Y aquí sería 2 por 1. Reemplazo y voy a tener 3 al cuadrado, que me va a dar 9. Y aquí 4 por 2 me va a dar 8. Y abajo me queda 2. Lo que me va a dar raíz de 1. Y raíz de 1 es más menos 1. Ahí está. Entonces voy a encontrar un valor para S1 y S2, el primero con positivo y el segundo con negativo. Determino el primer valor de S1. Entonces va a ser con positivo. Y lo que me va a dar va a ser menos 2 entre 2. Me va a quedar que S1 va a valer menos 1. Y lo mismo hago para S2. Para S2 le voy a poner el valor con negativo. Menos 3 menos 1 me queda menos 4 entre 2. Me va a dar que S2 va a valer menos 2. Ahí está. Una vez que tengo esto, vemos lo siguiente. ¿Qué tipo de raíces es el ejercicio? Raíces reales distintas. Correcto. Muy bien.
raíces reales distintas. Dado que S1 y S2 son valores reales, pero de distintos valores. Ahora, luego que hago los polos y los ceros, tengo que hacer la gráfica. Hace un eje de coordenadas donde yo voy a tener acá la parte imaginaria J y menos J. Aquí la parte real negativa y en este lado la parte real positiva. Ahí está. Ahora voy a colocar los valores que encontré. Mi 0 y mis dos polos. Entonces comienzo a anotar. Aquí vamos a poner que vale 1. Aquí vale 2. Y aquí vale 3. Entonces comienzo a anotar. Parte real menos 1. Menos 2. Y menos 3. Donde en menos 1 y en menos 2 son los polos. ¿Y cómo represento los polos? Con X. Entonces hago las X. Vamos a hacerlo más grueso. Aquí estaría el primer polo. Y aquí estaría el segundo polo. Ahí está. Y el 3 para mí sería el 0. Que es un redondito que lo voy a poner. Y con base. Ahí está. Entonces ya tengo que este valor va a ser menos 3. Va a ser para el 0, que sería SA. Que vale menos 3. Este valor de menos 2 para mí vale S2. Y este valor de menos 1 sería S1. El polo S1. Ahora sí. Una vez que tengo eso, ya sé que está en la parte real negativa. ¿Cómo sería el sistema? ¿Estable o inestable? Si cae en esta parte. Estable. Estable. Muy bien. Entonces el sistema que estamos viendo, que vamos a resolver, es un sistema estable. Mayormente todos los sistemas que vamos a realizar son sistemas estables. El 95%.
Y para que sea un sistema estable, aparte de que sea del origen para el otro lado, para la parte real negativa, van a haber funciones exponenciales. Voy a hacer una. Ahí. De este tipo. Y hay otras que son de esta manera. Ahora, hay gráfica que le va a dar así. Una gráfica como la que están viendo ahorita. Y otra que le va a dar así. A la cruzada. ¿Y eso de qué depende? Del valor exponencial. Este que voy a tener, que la curva decae hasta un sistema de estabilidad, sirve porque el sistema se puede controlar, en este caso de azul. ¿Cómo viene dado? Va a ser el exponencial E elevado a menos cualquier constante, pongámosle A, multiplicado por T. En cambio del otro, en el cual el sistema no sirve, en el cual se necesita energía, va a ser similar, pero con signo positivo. En este de acá, el sistema viene de una perturbación, pero va a llegar a un punto donde el sistema va a ser estable. En cambio, el de acá viene de la parte de estabilidad y comienza a generarse la perturbación. Este nunca va a ser estable. El de acá puede llegar a ser estable. Pero si cae todo en la parte negativa, siempre va a ser un sistema estable. ¿Se entiende? Ahora, ¿de qué depende si el sistema va a ser estable o inestable? Si puedo llegar a un punto determinado donde yo lo puedo controlar. Cuando aplique la antitransformada de Laplace, siempre me tiene que dar el exponencial elevado a un negativo. Si en el caso me sale con positivo, de entrada es inestable. Nunca va a tener un punto de control. Ahora, volviendo, ya aplicamos el análisis de estabilidad. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Determinar las fracciones parciales. Y para las fracciones parciales, ¿qué debo aplicar? De la función de transferencia que yo tengo esta de acá, tengo que llevarlo que sean de grados iguales. Entonces, voy a buscar
los valores que multiplicado me dé esto. Que ya lo habíamos encontrado, ¿cierto? Sería S más 3, S más 2 es igual. ¿Cuáles son esos dos valores? S más S más el primer valor, S1, ¿cuánto vale? Menos 1, significa que va a ser S más 1. Multiplicado por S más 2. Ahí está. Entonces, una vez que ya tengo estos valores ya de polinomio de grado 1, lo voy a reemplazar por esto. Entonces me va a quedar S más 1 por S más 2. Ahí está. Una vez que tengo eso, significa, como tengo un polinomio de grado 1 y otro polinomio de grado 2, que tengo que encontrar dos valores de las constantes. O sea, un valor A1 y un valor A2. Entonces, me dice que va a ser igual a la fracción parcial de A sub 1 sobre el polinomio S más 1. Más el valor del otro polinomio que le voy a poner que sea A2. Ahí está la suma de las fracciones parciales. A2 sobre S más 2. Ahora sí, una vez que tengo eso, ya tengo el S más 1 y el S más 2, que son valores. Lo que me falta determinar es el valor de A1 y A2 que satisfagan a esta ecuación. Para que yo necesito determinar los valores de A1 y de A2. ¿A qué sería igual el valor de A1 de la anterior clase? ¿Cómo determinamos el valor? Es igual entre corchetes lo que hacía para determinar era poner la función que multiplica entre paréntesis lo voy a poner S más A le voy a poner multiplicado
por la función de transferencia, que en este caso esto para mí sea B de S y este de aquí A de S. O lo pongo como si fuera uno solo, digamos. Aquí lo voy a poner como B de S sobre A de S. Ahí está. Cuando S valga lo que vale la constante de acá, lo voy a poner como A. Ahora sí. Esta es la ecuación o la fórmula que se ocupa. Y lo voy a determinar para encontrar las constantes. En este caso, ¿cuánto vale para el A1 el valor de A? ¿Cuánto vale? -1. No, aquí lo copio el 1, aquí va el -1. Cuando lo despejo. ¿Cierto? Ahora sí. Y el B de S sería la ecuación principal, el numerador. Lo copio tal como está. En el numerador va a ser S más 3 sobre S más 1 multiplicado por S más 2. Ahí está. Y fíjense, S más 1 con S más 1 se simplifica. Lo que me va a dar que el valor de A1 va a ser igual a S más 3 sobre S más 2. Y reemplazo el valor de S. Entonces voy a tener que A1 va a ser igual, entre corchetes, el valor de S que valdría -1 más 3 y en el otro sería -1 más 2. Ahí está. Y reemplazando voy a tener -2, diré 2 entre 1, que me va a dar que A1 vale 2 positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahí ya tengo el valor de A1. Ahora tengo que hacer lo mismo con la misma ecuación que tengo acá para determinar que le voy a poner A sub A, como es una fórmula, para determinar A2. Ocuparía lo mismo, similar,
aquí cambiaría por A2. Y aquí sería el siguiente valor, que sería S más 2. Y ya no simplificaría con este, sino con este. Y S sería igual a menos 2. Ahí está. Y lo que me va a quedar aquí va a ser lo siguiente. S más 3 sobre S más 1. Y aquí va a ser menos 2. Sería A2. Entonces mi A2 va a ser igual a menos 2 más 3 y menos 2 más 2. Aquí sería 1. Ahora sí. Menos 2 más 1. ¿Cuánto me va a dar? En la parte superior me va a quedar 1 positivo. Y en la parte inferior me queda menos 1. ¿Cuánto valdría entonces A2? ¿Cuánto valdría? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Ahí está. Ya encontré los valores de las constantes. Entonces esos valores son los que lo voy a colocar acá. Entonces A1 valdría 2 positivo y A2 valdría menos 1. Ahí está. Y de aquí, ¿qué tengo que hacer para determinar los valores? Aplicamos la antitransformada de Laplace. Ahora, voy a aplicar antitransformada acá y antitransformada de acá. ¿Para qué? Para que todo me quede en función del tiempo. Entonces, lo que voy a realizar es aplicar antitransformada a todo esto de ahí. Antitransformada de esto y antitransformada del otro. Entonces, al aplicar eso, voy a tener lo siguiente. Este 2, como es constante, sale fuera. Ahí le dejo un 1. Y aquí va a ser 2 multiplicado por todo eso. Pero a eso yo le voy a aplicar la antitransformada. Le voy a poner un punto que significa por. Y lo mismo acá con el menos 1. Entonces voy a aplicar antitransformada a ambos lados. Voy a ver si tengo para poner. Ya, lo vamos a poner con este. Uno sobre S más 1 y aquí sería lo mismo. Uno sobre S más 2.
Y para que sea antitransformada, lo voy a poner con este. Ahí está. Aquí le coloco -1. Ahí está. Y lo que voy a aplicar es antitransformada de esto para que esto me quede en función del tiempo. Igual aquí lo voy a aplicar lo mismo. dp en función de eso. Ahora sí. Ahí está. Entonces, esto que yo tenía en función de la posición va a pasar en función del tiempo. Ya con minúscula. Y esta sería la función. Ahora, la antitransformada de eso es lo que tengo que determinar. Y determinamos. ¿Qué hago para determinar entonces la antitransformada? Se van a su tabla. Voy a entrar un ratingo. Voy a compartir pantalla. Control. Bien, en la parte de control, donde le dije trabajo en clase, la primera parte van a ver que hice introducción donde dice formularios. Este es el formulario que le pasó el ingeniero. Van a entrar ahí. Y fíjense que yo tengo S más algo. 1 sobre S más A. Que sería esto de acá. Voy a tratar de descargarlo. Ahora sí. Minimizo.
que sería este. Bien, una vez que tengo ya el formulario descargado, voy a buscar uno que sea 1S más A, que sería este valor de acá. No importa, lo vamos a seleccionar entonces. Esta parte de acá. Ya no importa, la próxima lo voy a hacer más detallado. Pero ven esta parte de aquí, ¿cierto? Donde dice 1S más A. A es cualquier valor constante. Esta parte de acá es cuando ya está aplicada la plaza. Y si quiero la antitransformada sería la de este otro lado. Entonces, 1 sobre S más A sería igual al exponencial negativo de la constante por el tiempo. Fíjense. 1 S más A va a ser igual al exponencial menos la constante por el tiempo. Y eso es lo que voy a colocar. Entonces va a ser la constante 2 multiplicado por el exponencial menos la constante que tengo aquí sería 1, se sobreentiende, por el tiempo. Ahora, el siguiente, menos 1 por el exponencial elevado a la menos el valor de la constante. ¿Cuánto sería mi valor de la constante? En este caso sería 2 por el tiempo. Y esa sería mi función ya determinada en función del tiempo. ¿Se entendió? Ahí acabaría el ejercicio. ¿Hasta acá hay alguna duda? Pregunten sin pena. La orden del ejercicio sería hallar las fracciones parciales. Sí. Lo que va a hacer es todo este análisis completo, sí o sí, en el ejercicio que le toque. Puede ser que le dé en forma de ecuación diferencial o y le dé la función de transferencia. Si no le da la función de transferencia, la tiene que llevar a la función de transferencia. Luego tiene que determinar los puntos singulares, los ceros y los polos. Luego determinar qué tipo de raíces serían. Raíces reales distintas en este caso. Son 3. Raíces reales iguales, raíces reales distintas y raíces conjugadas. Luego se analiza el gráfico y luego se hace un sistema si es estable o inestable. Y luego se debe determinar las fracciones parciales en el cual cumpla la función de transferencia en función del tiempo. Aplicamos todo esto para determinar los valores de las fracciones parciales y aplicamos lo último la transformada para determinar los valores. El valor de la función
en función del tiempo. ¿Se entendió? Sí o sí van a aplicar esto en el ejercicio que le va a entrar el examen. Todos los pasos que hemos hecho se debe hacer. ¿Se ha entendido? Sí, se entendió. Perfecto. Ahora, en la anterior clase hicimos que tenía un S más 1 y el otro tenía un valor de un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2 y una S solita, ¿cierto? Ahora voy a hacer, ¿y qué pasara si fuera con raíces conjugadas? Con números complejos. Ya se ocupó una fórmula diferente, que es lo que lo vamos a hacer ahorita. Bien, en este caso me da la función de transferencia. 3s más 9 sobre 4s al cuadrado más 3s más 3. Una vez que me da la función de transferencia, lo que debo determinar son los ceros y los polos. Entonces, 3s más 9 igual a 0 y determino que el 0 va a valer menos 3. Para mí eso sería SA. Ahí. Y los polos lo determino del denominador. 4s cuadrado más 3s más 3 igual a 0. Aplico la cuadrática, saco los valores, donde reemplazo que b vale 3, que a vale 4 y que c vale 3. Reemplazando me va a quedar esto, menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 4 por a que vale 4 por c que vale 3, sobre 2 por 4. Y me va a quedar menos 3 más menos 9 menos 48 sobre 8. Y le va a quedar más menos raíz de menos 39 entre 8. Al ser un número negativo, ya me indica que es una conjugada. Entonces, lo que voy a tener, que este discriminante que tengo acá, es menor a 0. Entonces, es raíz conjugada. Lo que debo aplicar es el imaginario al cuadrado, por el menos 1. J al cuadrado equivale a menos 1. De ahí recién encuentro la raíz. Saco el valor, sale la conjugada afuera, me queda más menos 3 más menos raíz de 39 por j entre 8. Voy a tener un S1 y un S2. Ahora, al tener que el valor que manda es el real, me va a indicar que va a estar en la parte negativa del gráfico. Entonces tengo S1 y S2 que van a estar en el lado negativo de los reales. Entonces va a ser un sistema estable. Y el SA, que vale menos 3, que es el 0. Ya grafiqué, ya indiqué que el sistema es estable. Que esto es lo mismo que habíamos hecho, repetición, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Tengo que encontrar el valor para poder fraccionarlo en polinomios de grado 1. Entonces, los valores de las constantes la tengo que determinar. Ahora, ¿de dónde saco este valor de 10? ¿Y de dónde saco este valor de s por s más 1 por s más 3 al cuadrado? ¿De dónde lo sacaría? Para determinar que esa función de transferencia es igual a esta de acá. ¿Qué hago? Agarro la función principal que tengo acá y lo que hago, que el denominador lo multiplico por un cuarto. Solamente el denominador. Lo multiplico por un cuarto para que me quede la unidad acá. 4s cuadrado por un cuarto me queda s cuadrado. Estamos bien.
Un cuarto por 3s me queda 3 cuartos de s. Y 3 por un cuarto me queda más 3 cuartos. Igual a 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que voy a aplicar es que s más alfa, que es un valor que yo tengo que determinar, al cuadrado, es igual a s más 2 alfa por s más alfa al cuadrado. Estoy aplicando aquí el desarrollo del cuadrado de esto de acá. Ahora, una vez que tengo esto ya reemplazado, tengo que buscar el valor de 2 alfa más s. Lo que hago, este 2 alfa más s, voy a poner con segmentada, este 2 alfa más s es igual a 3 cuartos de s. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto es igual a esto. Sí, ¿no? Entonces estoy diciendo, como es S el polinomio, lo voy a hacer más chiquito, sería 2 alfa es igual a 3 cuartos. Entonces, igualo 2 alfa es igual a 3 cuartos, que es lo que tengo acá. Voy a hacerlo un poquito más abajo para que se entienda que estoy trabajando sobre lo mismo. Ahí. Entonces estoy igualando esto igual a esto. Entonces, si quiero despejar a alfa, este 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir. Me queda 2 por 4, 8. Alfa vale 3 octavos. Y una vez que ya tengo el valor de alfa, necesito encontrar el valor de alfa al cuadrado. Entonces va a ser ese valor de alfa elevo al cuadrado, que va a ser 3 octavos al cuadrado. Entonces, alfa al cuadrado va a valer 9 sobre 64. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen si me siguen, para que así continúe. Esto es lo que estoy haciendo. Esto lo voy a subir más arriba. Estoy aplicando esto que es igual a esto. Y esto es igual a esto. Eso. Y que este valor no es lo mismo que alfa al cuadrado, porque el alfa al cuadrado yo lo estoy determinando. Ahora sí. Una vez que tengo esto, ya determiné el valor de alfa cuadrado que va a ser 9 sobre 64. Entonces, este valor que acabo de encontrar, 9 sobre 64, lo ingreso a esta ecuación. ¿Y qué hago para ingresar un valor que no me altere a la ecuación principal? Le debo sumar el mismo valor y le debo restar el mismo valor. Si yo sumo algo y le resto lo mismo, no altero nada a la ecuación. Entonces le sumo más 9 sobre 64 menos 9 sobre 64. Igual va a ser. Perfecto. Entonces voy a tener s cuadrado más 3 cuartos de s más 9 sobre 64. Agrupé. Entonces me queda en el otro lado menos 9 sobre 64 más 3 cuartos. Igual va a ser.
Aquí saco mínimo común denominador 64. Aquí me va a quedar menos 9. Y le multiplico lo que me falte para que sea 64 por 3. ¿Qué es lo que haría? Divido 64 entre 4. Le va a dar 16. Y ese 16 lo multiplico por 3. ¿Cuánto le da? 48, ¿cierto? Una vez que tengo esto, ya saqué el mínimo común denominador, hago la diferencia. Menos 9 más 48 me queda 39 sobre 64. Ahí ya tengo el valor. Ahora, una vez que tengo esto, lo que debo hacer es lo siguiente. Esto de acá es lo mismo que es decir S más 3 octavos elevado al cuadrado. Fíjense que alfa al cuadrado vale 3 octavos. Y lo que estoy aplicando es esto. S más 3 octavos elevado al cuadrado. Que me va a dar lo mismo de desarrollo. ¿Estamos bien? Hasta aquí estamos bien. Ahora, esto también lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, raíz de 39 sobre 8 elevado al cuadrado, dado que 8 al cuadrado me da 64 y raíz de 39 al cuadrado me queda 39. Ya lo tenemos desglosado. Entonces, reemplazo eso en la ecuación principal. Entonces voy a tener 3 por S más 3 sobre 4, entre paréntesis, S más 3 octavos elevado al cuadrado más raíz de 39 sobre 8 elevado al cuadrado. Y voy a aplicar esto de acá, donde la función de transferencia es igual a S más K sobre S más alfa al cuadrado más W al cuadrado. Como ya tengo el valor de alfa, necesito encontrar el valor de W. Ese valor de W es este valor que acabo de encontrar, raíz de 39 entre 8 al cuadrado. Entonces, lo que voy a realizar es lo siguiente. Para que me quede similar, este 3/4 lo saco afuera como constante. Y tengo que buscar un valor en el cual me quede lo mismo que está aquí arriba, diré lo mismo que está aquí abajo, allá arriba. Que esto sea S más A, de igual manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto vale alfa? 3 octavos. Entonces yo le voy a sumar más 3 octavos menos 3 octavos para no alterar. Reemplazo y voy a tener S más 3 octavos más 3 menos 3 octavos. Saco mínimo común denominador de acá y saco un valor. Y me va a quedar S más 3 octavos sobre S más 3 octavos al cuadrado más raíz de 39 al cuadrado sobre 8. Más el otro valor, lo separé de la constante. Y ya tengo ese valor. Luego, desarrollo, lo copio tal como está acá, saco mínimo común denominador que va a ser 8, y va a ser 8 por 3, 24, menos 3. Y me va a dar lo siguiente. Le va a dar 21 entre 8. 24 menos 3, 21. 21 octavos. Ahora, yo quiero que se parezca a lo mismo que está aquí adentro. Fíjense que ya está el 8. Me falta el raíz de 39. Entonces le voy a poner por raíz de 39 entre raíz de 39. Ahora, si yo multiplico y divido sobre lo mismo, no altero nada la ecuación. Entonces voy a tener raíz de 39 entre 8, que sería el mismo valor de acá, por 21 sobre raíz de 39, que sería un valor constante.
Ahora, recién voy a tener que la función de transferencia P de S va a ser 3/4 multiplicado por S más 3 octavos sobre S más 3 octavos al cuadrado más raíz de 39 entre 8 elevado al cuadrado más 21 sobre 39 que es constante por raíz de 39 entre 8 sobre S más 3 sobre 8 al cuadrado más raíz de 39 entre 8 elevado al cuadrado. Ahora, esta ecuación ustedes ya la han visto antes. ¿En qué materia la han visto? Cuando hacen la igualación de los cuadrados. Para encontrar los valores. En cálculo 3, ¿no? Lo mismo. Y fíjense que voy a tener para valores conjugados la aplicación de seno y coseno. La ecuación de Euler. Lo que voy a aplicar aquí es Euler. Entonces, aplicamos la antitransformada de Laplace. A la función que yo tengo, le voy a aplicar antitransformada. ¿Qué quiere decir? Este 3/4 lo multiplica a esto, y este 3/4 multiplica a 21 sobre 39 por todo esto. Ya lo tengo separado. Entonces, voy a aplicar antitransformada. Este 3/4 es constante, sale fuera de la antitransformada de esto. Más 3 por 21 sobre 4 por raíz de 39 por la antitransformada de todo esto. Esto es lo que tengo que aplicar antitransformada. ¿Y cómo lo hago para determinar esos valores? Pues me voy a la tabla. Voy a volver acá. Y debo buscar esto. Fíjense. S al cuadrado más W al cuadrado sobre W. Y el otro es S al cuadrado. Es S sobre S al cuadrado más W al cuadrado. Ahora fíjense. Voy a volver. Para mí esto sería S. S es igual a 3. Diré S va a ser igual a S más 3 octavos. Sigue siendo S. Y este sería la parte de W al cuadrado. Y en el otro lado, esto valdría W, esto valdría S y esto vale W. Entonces, voy a aplicar antitransformada de esto. En este caso sería S sobre S al cuadrado más W al cuadrado. Entonces, su antitransformada de esto va a ser igual a esto. Coseno de W por T. Entonces, copio eso. Va a ser la constante que yo tengo por el coseno de W por T. Lo mismo para el otro lado, fíjense. Esta es la parte de W sobre S al cuadrado más W al cuadrado. Vuelvo. Y esto de acá va a ser seno de W por T. Ahora, la pregunta. Aquí yo le adicioné por el exponencial menos 3 octavos de T a los dos. ¿Debido a qué? Vuelvo. Y es esto lo que estoy aplicando. Cuando tengo una constante. Esto. La parte en el cual tenga una constante va a ser el exponencial menos la constante por el tiempo por el seno de W por T, si este es W arriba, y si es S más A arriba, va a ser el exponencial menos la constante de A por T por el coseno de W, que es la ecuación de Euler, que ustedes lo aprendieron en cálculo 3. Aquí está. ¿A cuánto vale?
3 octavos menos 3 octavos de t por el coseno de w por t, más el exponencial de menos 3 octavos que vale a por el seno de w por t. Y la multiplico las constantes. Como las constantes están, determino el valor. Aquí me va a quedar lo siguiente. 3 cuartos de esto. Y ahora multiplico 3 por 21. Incluso aquí lo está factorizando, lo estoy factorizando. No pasa nada, aquí lo factoricé. Pero si no, igual lo puedo multiplicar acá y puedo determinar un valor. ¿Se entendió? Este es un repaso de cálculo 3 más que todo. Determinar el valor de la constante. Esto. Esto. En este caso no es nada que ver con esto. Esto es del ejercicio anterior. Ahí está. Eso es lo que estoy teniendo. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay preguntas o ninguna? ¿No hay ninguna? No. Perfecto. Bien, ahorita creo que subí un examen. Ya. Voy a ver, creo que tengo un ejercicio que es de examen. Una pregunta, ¿Sí? ¿todo ese ejercicio, todo el procedimiento se hace porque las raíces son conjugadas? Correcto. Siempre cuando sea un ejercicio de raíces conjugadas, tiene que hacer todo ese procedimiento que hemos realizado. Todo este procedimiento se aplica solamente si es con raíces conjugadas. ¿De acuerdo? Si no es raíces conjugadas, aplican lo normal que vimos en la anterior clase y la clase del principio de hoy. Solamente se aplica este caso si es raíz conjugada. ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. Ahorita le voy a mostrar uno que fue del anterior semestre.
Ahorita le estoy mandando al grupo un ejercicio que preguntó en examen. Todo lo que analizamos, pero esa fue la pregunta. Ahí está. ¿Le llegó? Voy a hacerlo más chiquito. Esa fue una pregunta de examen del anterior semestre. Hay que tenían que hacer entonces. Determinar el cero, ¿no? Aquí lo voy a hacer más directo, ¿ya? No lo voy a hacer paso por paso. ¿Cuál sería el valor del cero? ¿Cuánto valdría el cero? Este 7 paso con negativo, menos 7 medios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo harían para determinar el polo? ¿Cuántos polos habría? ¿Cuántos polos habrían? Un S1, y como esto está elevado al cuadrado, voy a tener dos valores de S1 y S2 y S3. Entonces yo sé que S1 va a valer 0, dado que se encuentra solito este de acá. Entonces S1 es igual a 0. Y luego debo determinar para este polinomio de acá. Para el S cuadrado más 6S más 5 igual a 0. Y aplico la cuadrática, ¿no? Voy a determinar que el valor de S va a depender de la aplicación de la cuadrática, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Ahora aquí directo lo vamos a reemplazar. B valdría 6. A valdría 1. Y C valdría 5.
Y aquí sería 2 por 1, que me sería 2, ¿no? Lo voy a poner. Y aquí determinando el valor, ¿qué me daría? 6 por 6, 36. 4 por 5, 20. Y aquí le queda 2. Entonces le voy a tener 16. Raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces voy a tener un valor de un S1 y diré un S2 y un S3 positivo y negativo. S1, diré S2 en este caso, con positivo, y el S3 con negativo. La pregunta, si en la raíz me haya dado menos 16, ahí ya tengo que usar la conjugada, ¿no? Correcto. Si te hubiese salido negativo dentro de la raíz, ya significa que el discriminante es menor a 0 y aplicas que es una raíz conjugada y aplicas su paso de la conjugada. En este caso es raíces reales igual, distintas, ¿no? Entonces reemplazas lo que te sale. Este sería S3. S3 y S3 acá. Entonces aquí le va a quedar menos 6 menos 4, menos 10 entre 2, menos 5. Y en el de arriba me queda menos 2 entre 2, me queda menos 1. Ahí está. Entonces ya tengo el valor de S1 que vale 0, S2 que vale menos 1 y S3 que vale menos 5. Hago el diagramita que hemos visto anteriormente, que sería este diagrama que hemos realizado. Eso que tengo ahí. Esto ya no es necesario, solamente lo hice para explicarlo. Y fíjense, ese 2 va a valer menos 1. Es el mismo que tengo. Sería ese 2. Y ese 3 vale menos 5. Entonces esto estaría más adelante. Más o menos por acá estaría el menos 5. Y ese polo va a venir ahí. Ahí. El SA vale 7 menos 7 medio, que sería más o menos 3, algo, ¿cierto? Entonces le voy a poner acá menos 7 medio. Este sería el S3.
Y faltaría el S1, ¿no? Ahí está. Este sería S1. Ahí está. Entonces ahí ya tendría mi esquema que representaría el sistema. Ahí. Ya tengo ahí el sistema, el esquema dibujado y el sistema es estable. Y una vez que determino todo eso, necesito encontrar los valores que me determinen la ecuación, las fracciones parciales. Lo mismo que lo anterior, que lo que habíamos hecho acá. Las fracciones parciales. Y en esas fracciones parciales tienen que aplicar lo siguiente. El numerador no va a cambiar, se va a mantener. Entonces voy a tener que mi función de transferencia P de S es igual a la fracción que voy a tener. La de arriba no cambia, sigue siendo 2S más 7. Y abajo lo que cambiaría, los polos, sería una S solita multiplicado. Fíjense que lo estoy poniendo tal como está acá. Pero esto ya lo voy a cambiar por los dos nuevos valores. S más 1 por S más 5. Ahí está. ¿Cuántos valores de constante tengo que encontrar entonces? Tengo que encontrar un valor de 1 a 1 que va a ser sobre el polinomio de S más 1 más la otra fracción parcial, que sería 1 a 2 sobre S más 5 más la otra constante que sería C1 sobre la S que está solita. Ahí está. Y estos valores son lo que tengan que determinar. Para determinar A1 y A2 voy a aplicar lo mismo que apliqué acá. Lo mismo, tal como está acá. Para determinar el valor de A, aquí sería S más 1 está bien, pero aquí cambiaría arriba, ¿no? 2S más 7
otro sería S más 5. Y falta aumentarle por S, ¿no? Ahí está. Y aquí me quedaría 2S más 7 S multiplicado por S más 5 y reemplazaría, ¿no? Aquí me quedaría menos 2 arriba porque multiplica al 2 el menos 1 más 7. Y abajo me quedaría menos 1 más 5 por menos 1. Ahí está. Lo que le salga va a ser ese valor. Y lo mismo acá. Aquí sería 5. Aquí sería 5. Aquí sería 2. S más 7. Y aquí sería S. Ahí está. Aquí sería 5 negativo. Aquí sería 2S más 7. Aquí sería S multiplicado por S más 5. Menos 2 más 7. Aquí sería 5, ¿no? 5 por 2 me va a dar menos 10 más 7. Aquí sería 5. Aquí sería 1 positivo. Ahora sí. Aquí quedaría menos 5 más 1. Ahora sí. Por menos 5. Ahí está. Y lo que le dé. ¿Cuánto le da el A1? ¿Cuánto le da? Aquí le queda 5. 4 positivo por el menos 4. Entonces le va a dar menos 4 menos 5 cuartos. ¿Cierto? Sí, 5 cuartos. ¿Y el lado cuánto le da? Menos 3 sobre Menos, ¿no? 3 sobre cuánto. 20. Aquí me quedaría 4. Sería positivo, ¿no? Menos 3 sería 3 sobre 20. ¿No? Aquí me queda 4 por 5, 20. ¿Cierto? Y me faltaría encontrar el otro valor de C, que va a ser casi similar, digamos. Lo que cambiaría solamente es esto.
que ya no tiene ese valor de S más A. Y esto va a estar igualado a 0. Y entonces para mí va a ser C. Ahí está. Que sería lo mismo, solamente que cambiaría el exponente. No sería menos 3 sobre 20 negativo. Este es negativo, ¿cierto? Ah, sí. Por aquí me queda menos y menos me da más y queda negativo arriba. Sí, gracias. Ahí está. Ahora para el otro, aquí lo que harían era igualar a 0. Aquí solamente sería S. Esta S con esta S se van a ir. Te voy a poner C1. Y simplifican. Esto con esto se va. Entonces lo que le va a quedar va a ser eso mismo. Sin la S. Y ahí reemplazan el valor. Esto ya no iría. Y aquí pondrían el valor. 2 por 0. Aquí es 0. Y aquí es 0. Entonces lo que le va a quedar va a ser 7 entre 5. 7 quintos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. 7 quintos. Y ya tienen los tres valores. Y lo que hacen es reemplazar en la ecuación que tienen acá. Entonces el valor de A1 ya lo encontré, que valdría menos 5 cuartos. El A2, que lo acabo de encontrar, también sería negativo. Tres entre 20. Y el C1 que acabamos de encontrar, que este de aquí es positivo. 7 quintos. Y luego de eso aplican la antitransformada de Laplace para poder encontrar el valor. Y lo que harían sería esto igual a 0. Aquí le pongo menos 5 cuartos. Aquí me queda 1. Lo estoy factorizando. Este también sería negativo. Menos 3 sobre 20. Aquí me queda la unidad. Y aquí me queda 7 quintos. Más 7 quintos. Ahí está. Y solamente tienen que aplicar la antitransformada a todo esto de acá. Y lo aplican. Lo que harían sería nomás copiar, pegar. Y aquí aplicarían la antitransformada. Sería 1 sobre S más 1.
1 sobre S más 1. En este caso también sería lo mismo, pero ese es S más 5. S más 5. Y aquí sería 1 sobre S. Ahí está. Y al aplicar esto, también lo mismo voy a aplicar acá, ¿no? Ahí está. Y ahí solamente aplica la antitransformada de los valores que corresponden. Ahí está. Menos 1. Ahí está. Y al aplicar la antitransformada de esto, le va a dar un valor. Y esto va a quedar en función del tiempo. La función en función del tiempo. Ahora sí. Y determinan el valor, que va a ser menos 5 cuartos. Cinco cuartos. Por la antitransformada de esto, 1 sobre S. 1 sobre S. Fíjense. Más 1. Sería esto de acá. El exponencial menos la constante por el tiempo. Entonces sería el exponencial negativo por el tiempo. Menos 320, 3 entre 20, por lo mismo de acá, ¿no? Que sería la misma, pero en vez de ser 1 va a ser 5. Entonces va a ser el exponencial elevado a la menos 5. Por el tiempo. Más 7 quintos. Ahora 1 sobre S, que sería igual 1 sobre S, a la unidad. Entonces, ahí acabaría el ejercicio. ¿Se entendió? Eso es lo que tienen que hacer en el examen.
¿Hay alguna duda? Voy a tratar de hacer paso por paso. La antitransformada de 1 sobre S es solamente la unidad, o sea, 1. Sí. Fíjense, ahorita le voy a compartir la pantalla. Para la primera yo apliqué el exponencial menos t, porque era s más 1, fíjense. 1 sobre s es la unidad. ¿Qué es lo que apliqué acá? 1 sobre s, 1. Por 7 quintos, 7 quintos. Y la otra es 1 sobre s más la constante. Y busco lo mismo. 1 sobre s más la constante va a ser el exponencial de menos la constante por el tiempo. En este caso sería 1 menos 1 por el tiempo. Y en el otro va a ser el exponencial de menos la constante, que sería 5 por el tiempo. Ahí está. ¿Se ha entendido? Sí, entendí. Perfecto. Entonces, con esto queda concluido lo que es la primera parte. Todo lo que es la transformada de Laplace, antitransformada de Laplace, lo que hacemos es encontrar los puntos singulares, que serían los polos y cero. Luego de eso, ¿qué tipo de raíces serían? Esto sería raíces reales distintas. La gráfica, para determinar si el sistema es estable o inestable. Las fracciones parciales, para encontrar los valores de las constantes que me dan la función de transferencia. Y la antitransformada de Laplace, para encontrar en función del tiempo la función de transferencia. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, con esto concluiríamos la primera parte. Ya el día miércoles entraríamos con la segunda parte, que es álgebra de bloques. En el examen son 2 ejercicios, este es uno. Le puede preguntar con raíces reales iguales, raíces reales distintas o con raíces conjugadas. Ya la saben hacer de cualquier manera que entre. Ya tienen el procedimiento y ya tienen un modelo. Ahora me falta explicarle álgebra de bloques, que le voy a enseñar con un formulario. ¿De acuerdo? Listo, Teo. Perfecto. Entonces, a lo que le falta cancelar la segunda parte, los espera hasta el miércoles y ahí empezamos con la siguiente parte. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. De nada. Eso, Teo. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao.